Mi esposo y mi suegra salieron al súper y la casa quedó en un silencio raro. Mi hijo de 7 años seguía en su cuarto. Era mudo desde que nació. Cuando la puerta se cerró, me miró fijo y, con la voz temblorosa, susurró: «Mamá, no tomes el café que preparó la abuela, ellos lo planearon». Sentí que la sangre se me helaba mientras sostenía la taza. En ese segundo entendí que mi vida estaba en peligro y que el silencio había terminado. «Quédate conmigo y escucha todo, porque lo que pasó después nadie lo vio venir». Hasta ese momento, mi vida era sencilla, casi invisible para los demás, pero para mí lo era todo. Me llamo Elena, tengo 34 años y durante mucho tiempo pensé que había construido un hogar tranquilo, de esos que no llaman la atención porque no hacen ruido. Trabajaba medio turno en una pequeña oficina administrativa, nada glamuroso, pero suficiente para ayudar con los gastos y seguir presente en casa. Siempre fui de las que prefieren llegar temprano, preparar la comida, revisar tareas y mantener todo en orden, convencida de que la calma también se construye con detalles. Mi mayor orgullo era mi hijo. Desde que nació, su silencio marcó nuestra historia. Los médicos usaban palabras técnicas, diagnósticos largos, miradas cuidadosas. Yo solo entendí una cosa: iba a necesitar más paciencia, más tiempo y más amor que otros niños. Y yo estaba dispuesta. Aprendí a leer sus gestos, a entender sus miradas, a notar cuando estaba feliz, cuando tenía miedo o cuando algo no le gustaba. Aunque nunca habló, siempre sentí que me escuchaba más que nadie. La casa donde vivíamos no era grande, pero era nuestra. Cada rincón tenía una rutina: las mañanas tranquilas, las tardes de tareas, las noches de cenas simples. Nada extraordinario. Y quizá por eso jamás imaginé que dentro de esa normalidad se estuviera gestando algo oscuro. Yo creía que los problemas se notan, que dan señales claras, que hacen ruido antes de explotar. Me equivoqué. Durante años pensé que mi papel era sostener, aguantar, mantener la armonía. Me decía a mí misma que no todo el mundo tiene una vida perfecta, que cada familia carga lo suyo. Callaba incomodidades pequeñas, comentarios fuera de lugar, actitudes que no me gustaban pero que prefería ignorar por no hacer un problema donde no lo había. Me repetía que exagerar era peor, que la paz se cuida con silencios. Lo que más podía perder no era dinero ni una casa. Era mi hijo. Su estabilidad, su mundo pequeño y frágil que yo protegía con uñas y dientes. Todo lo que hacía giraba alrededor de él. Mi rutina, mis decisiones, incluso mis renuncias. Yo había construido mi identidad entera alrededor de mantenerlo a salvo. Esa mañana no fue distinta a otras. Desayuno rápido, una revisión rápida del calendario, un pendiente del trabajo anotado en un papel. Nada fuera de lugar. Sin embargo, ahora que lo pienso, hubo detalles que en su momento pasé por alto. Una conversación cortada al verme entrar a la cocina. Un gesto incómodo. Una mirada que se sostuvo un segundo de más. Cosas mínimas, casi invisibles, de esas que una aprende a ignorar para no complicarse la vida. Recuerdo haber pensado que tal vez estaba cansada, que el estrés me hacía imaginar cosas. Me convencí de que no tenía sentido desconfiar, que la rutina seguía intacta. Después de todo, ¿qué podía pasar en una casa donde todo parecía normal? Antes de salir, escuché un comentario que no entendí del todo, algo dicho en voz baja, rápido, como si no fuera importante. No pregunté. No quise. Preferí seguir con lo mío, porque durante años aprendí que hacer preguntas incómodas solo traía discusiones largas que no llevaban a nada. Mi hijo, desde su cuarto, no jugaba como siempre. Estaba más quieto, más atento. Yo lo vi de reojo y pensé que simplemente estaba concentrado. No imaginé que estaba observando, escuchando, entendiendo cosas que yo aún no veía. Si pudiera volver atrás, me diría a mí misma que prestara atención a esas señales pequeñas, a ese ambiente raro que se sentía en el aire. Porque ahí, justo ahí, era donde todo empezaba a romperse, aunque yo todavía creyera que mi mundo estaba bajo control. Y mientras yo seguía aferrada a esa idea de normalidad, algo ya se había movido de lugar. Algo que no iba a poder desver. Algo que estaba a punto de cambiarlo todo. Después de ese susurro, todo lo que antes parecía normal empezó a verse distinto. No pasó nada espectacular de inmediato, y quizá por eso fue más inquietante.
La casa seguía igual, los objetos en su lugar, el reloj avanzando como siempre, pero dentro de mí algo ya estaba desacomodado. Intenté convencerme de que no debía reaccionar, de que tal vez había entendido mal, de que era absurdo pensar en peligro real dentro de mi propio hogar. Decidí observar, no confrontar. Guardé silencio como había hecho tantas veces antes, solo que esta vez no era por paz, sino por alerta. Empecé a notar detalles que antes ignoraba, el tono con el que me hablaban, la forma en que se movían por la casa, las decisiones que se tomaban sin consultarme. Nada era explícito, pero todo se sentía invasivo, como si poco a poco me empujaran fuera de mi propio espacio. Las primeras señales llegaron disfrazadas de ayuda. Comentarios sobre cómo debía organizarme mejor, sugerencias insistentes sobre la comida, sobre mis horarios, sobre lo que era mejor para mi hijo. Yo asentía, sonreía, intentaba no generar fricción, pero por dentro sentía esa presión incómoda de cuando sabes que alguien cruza un límite y espera que no digas nada. Hubo una tarde en particular que me dejó inquieta. Entré a la cocina y encontré cosas movidas, cajones abiertos, recipientes que no recordaba haber dejado así. Pregunté con cuidado, sin acusar, y la respuesta fue una risa ligera, acompañada de un "no exageres". Esa frase se me clavó como una aguja. No porque fuera fuerte, sino porque venía cargada de algo más, la certeza de que mi percepción no importaba. Empezaron también las críticas pequeñas, dichas frente a otros, como si fueran bromas inocentes. Comentarios sobre mi forma de ser, sobre mi trabajo, sobre lo sensible que era. Yo me quedaba callada, tratando de no reaccionar, porque cada vez que lo hacía, la situación se volteaba contra mí. El mensaje era claro, si hablaba, yo era el problema. Lo más duro fue notar cómo esas actitudes empezaban a afectar a mi hijo. Se volvió más callado, más atento, como si estuviera siempre esperando algo. Me miraba con una seriedad que no correspondía a su edad. Yo intentaba protegerlo, mantener la rutina, pero sentía que el ambiente ya no era seguro, aunque nadie lo admitiera en voz alta. Una noche, mientras acomodaba ropa, escuché una conversación a medias desde el pasillo. No entendí todo, solo palabras sueltas, dichas en tono bajo, apresurado. Mi nombre apareció en medio de la frase y luego silencio. Cuando entré, las miradas se desviaron de inmediato. Nadie explicó nada. Nadie se disculpó. Simplemente actuaron como si yo no hubiera escuchado. Intenté hablar, decir que algo no me parecía, pero la respuesta fue la misma de siempre: minimizar, cambiar el tema, hacerme sentir exagerada. Me dijeron que estaba cansada, que veía problemas donde no los había, que debía relajarme. Ese tipo de palabras que no gritan, pero desgastan. A partir de ahí entendí que ya no se trataba de incomodidades normales. Había una intención detrás de esas actitudes, algo que se movía en silencio, como una corriente subterránea. No sabía exactamente qué era, pero sentía que no era bueno, y que cada día que pasaba sin reaccionar, perdía un poco más de control sobre mi propia vida. Esa fue la primera vez que pensé, con claridad, que debía estar atenta. Que la paz que yo defendía ya no existía. Y que, aunque todavía no tenía pruebas, algo dentro de esa casa estaba empezando a volverse peligroso. La tensión ya no era una sensación vaga sino una presencia constante que se metía en cada rincón de la casa, transformando lo cotidiano en algo incómodo, porque las decisiones empezaron a tomarse sin mí, los horarios cambiaban sin aviso y mis cosas aparecían movidas con una naturalidad tan bien actuada que por momentos llegué a dudar de mi propia memoria, entendiendo que no se trataba de un conflicto abierto sino de una presión lenta y calculada para desgastarme sin dejar huella visible. La cocina dejó de sentirse como un espacio seguro y comenzó a parecer territorio ajeno, con platillos que no preparé, ingredientes que no compré y comentarios constantes sobre cómo era mejor hacer las cosas, siempre con un tono amable que escondía una intención clara, porque cada intento mío por retomar el control terminaba en sonrisas tensas y frases que buscaban hacerme sentir exagerada, como si incomodarme fuera una muestra de ingratitud y no una reacción natural ante la invasión. Las críticas empezaron a aparecer frente a otros, nunca directas, siempre disfrazadas de bromas suaves que me dejaban expuesta sin darme espacio para responder, comentarios sobre mi carácter, insinuaciones sobre mi capacidad para organizarme y risas bajas que marcaban una alianza silenciosa de la que yo quedaba fuera,
obligándome a callar para no parecer conflictiva, aunque por dentro la sensación de injusticia creciera con cada palabra. Mi hijo también comenzó a cambiar de una forma que no pude ignorar. Ya no jugaba con la misma libertad y parecía estar siempre atento a los sonidos de la casa, deteniéndose cuando escuchaba pasos y observando desde la puerta con una seriedad que no correspondía a su edad, mientras yo intentaba sostener una normalidad que se me escapaba de las manos, consciente de que algo estaba afectándolo aunque nadie lo admitiera. Un día encontré mis documentos personales fuera de lugar. Nada faltaba, pero estaban revisados y acomodados de otra forma, lo suficiente para provocar un vacío en el estómago que no pude disimular. Así que pregunté con calma fingida y recibí como respuesta una negación inmediata seguida de una broma que desvió la atención, acompañada de la insinuación de que quizá yo misma los había movido y no lo recordaba, sembrando una duda que dolía más que cualquier acusación directa. Ese patrón se repitió con insistencia, porque cada vez que señalaba algo raro aparecía la misma respuesta, primero minimizando, luego cambiando el tema y finalmente haciéndome sentir cansada o alterada, usando palabras suaves que no gritaban pero desgastaban, logrando que mi percepción perdiera valor frente a los demás mientras las invasiones seguían acumulándose sin pausa. Una tarde, mientras ordenaba el pasillo, una conversación apagada llegó desde una habitación cerrada y mi nombre apareció entre frases dichas en voz baja, seguido de risas cortas y un silencio inmediato cuando mis pasos se acercaron, encontrando al abrir sonrisas forzadas y una calma artificial que no coincidía con lo que acababa de escuchar, sin explicaciones ni disculpas, dejándome con la sensación de ser una intrusa dentro de mi propia casa. La noche se volvió interminable porque el sueño no llegaba y la mente repasaba cada gesto, cada mirada y cada palabra, uniendo puntos que antes parecían aislados, mientras la advertencia sobre el café dejaba de sentirse como una frase suelta y se transformaba en una señal clara de que algo se estaba planeando sin mí, algo que no podía seguir ignorando. Decidí mantener la calma hacia afuera y fingir normalidad, siguiendo la rutina como si nada pasara, aunque por dentro ya no existía tranquilidad alguna, porque empecé a escuchar más, observar mejor y guardar cada detalle con cuidado, sabiendo que reaccionar sin pruebas solo me dejaría expuesta y que la verdadera amenaza no estaba en una discusión abierta, sino en lo que se movía en silencio a mis espaldas. En ese punto comprendí que la escalada no se detendría sola, que alguien estaba probando límites de manera consciente para ver hasta dónde podía llegar sin que yo explotara, y mientras aparentaba serenidad, algo dentro de mí comenzaba a prepararse para descubrir la verdad, aunque todavía no supiera cómo ni cuándo, con la certeza de que el peligro ya no era una sospecha sino una presencia real dentro de mi propia casa. La calma regresó de una forma tan repentina que por un momento quise creerla, como si todo lo anterior hubiera sido un malentendido que al fin se acomodaba, porque las conversaciones cambiaron de tono, las sonrisas volvieron a aparecer y la casa recuperó una rutina amable que invitaba a bajar la guardia, dando la impresión de que el conflicto se había disuelto sin necesidad de enfrentarlo. Llegaron palabras suaves, dichas con cuidado, promesas pequeñas que sonaban razonables y gestos de atención que antes no existían, como si alguien hubiera decidido corregir el rumbo y ofrecer una tregua, y aunque mi cuerpo seguía tenso, la mente empezó a buscar explicaciones que hicieran sentido, pensando que quizá exageré o que todo había sido producto del estrés acumulado. La convivencia mejoró durante un par de días y ese cambio resultó confuso, porque ya no había comentarios incómodos ni decisiones tomadas a escondidas, las cosas se mantenían en su lugar y el ambiente se sentía más ligero, casi normal, lo suficiente para que el cansancio emocional me empujara a aceptar esa versión de paz sin hacer demasiadas preguntas. Mi hijo también pareció relajarse un poco, retomando juegos que había dejado de lado y observando con menos alerta, lo que me hizo pensar que tal vez la tensión había sido solo una etapa, una racha rara que ya quedaba atrás. Y ese pensamiento me dio una esperanza breve, de esas que se aferran al deseo de que todo vuelva a estar bien. Las disculpas llegaron envueltas en frases generales, sin asumir nada concreto, pero con un tono que buscaba cerrar el tema, insistiendo en que nadie quería problemas y que lo mejor era seguir adelante, dejando el pasado donde estaba, como si nombrarlo pudiera reactivarlo, y yo asentí porque discutir en ese momento me parecía innecesario, convencida de que observar en silencio seguía siendo la mejor opción. Durante esas horas tranquilas, la rutina se acomodó otra vez, el café volvió a servirse con normalidad y los días pasaron sin sobresaltos evidentes, pero por dentro algo no terminaba de encajar,
porque esa calma se sentía demasiado perfecta, demasiado bien actuada, como si hubiera sido ensayada para que yo bajara la guardia sin notarlo. Empecé a notar pequeños detalles que rompían la ilusión, gestos que duraban un segundo de más, miradas que se cruzaban cuando creían que no estaba viendo y silencios repentinos cuando entraba a una habitación, señales mínimas que no eran suficientes para señalar algo concreto, pero sí para recordarme que la tranquilidad podía ser solo una fachada. La promesa de que todo estaba bien se sostuvo durante un corto periodo, justo el tiempo necesario para que yo respirara con menos presión y retomara actividades que había dejado en pausa, como si esa falsa paz tuviera una función clara, darme una sensación de seguridad mientras algo más se acomodaba por debajo de la superficie. Hubo un día en que escuché una frase dicha al pasar, sin intención aparente, relacionada con planes futuros y decisiones que no se habían hablado conmigo, y aunque fue breve, bastó para encender de nuevo esa alarma interna que no se había apagado del todo, recordándome que el problema no había desaparecido, solo había cambiado de forma. Esa noche entendí que la calma no siempre significa ausencia de peligro, y que a veces es la antesala de algo más grande, porque mientras todo parecía normal, el ambiente volvía a cargarse de una energía extraña, como si la casa misma supiera que la tregua estaba a punto de romperse. La falsa paz empezó a resquebrajarse con actitudes pequeñas que regresaron sin aviso, un comentario fuera de lugar, un objeto movido, una decisión tomada sin consultarme, señales claras de que el comportamiento extraño no había terminado, solo se había detenido el tiempo suficiente para que yo dudara de mí misma. En ese punto quedó claro que la tranquilidad había sido un descanso engañoso, un paréntesis diseñado para confundir, y mientras intentaba mantener la compostura, comprendí que algo estaba a punto de cambiar otra vez, porque cuando el silencio regresa de forma forzada, suele anunciar que lo peor todavía no ha salido a la luz. La tensión regresó con una fuerza distinta, más directa y menos cuidadosa, como si ya no hiciera falta fingir, porque los gestos amables se transformaron en órdenes veladas y las decisiones comenzaron a imponerse sin disimulo, afectando la forma en que vivíamos dentro de la casa y dejándome claro que el margen para resistir se estaba cerrando. Las conversaciones dejaron de incluirme y los planes se hablaban frente a mí como si no existiera, mencionando horarios, gastos y cambios importantes con un tono de autoridad que no admitía preguntas, provocando una sensación de expulsión silenciosa que dolía más que una discusión abierta, ya que no había un punto claro contra el cual defenderme. La humillación apareció de forma pública, disfrazada de preocupación, porque frente a otras personas comenzaron a hablar de mi estado emocional como si fuera un problema evidente, insinuando que yo no estaba bien y que mis reacciones eran exageradas, creando un ambiente en el que cualquier intento de explicación sonaba a confirmación de esa etiqueta que me estaban colgando. Mi opinión empezó a ser tratada como un estorbo y cada vez que intentaba intervenir, una voz más firme me callaba con frases que parecían razonables pero que escondían desprecio, recordándome que debía agradecer, que no tenía motivos para quejarme y que lo mejor era mantener la calma para no empeorar las cosas. La invasión llegó a un punto que ya no pude ignorar cuando ciertas decisiones afectaron directamente a mi espacio personal, moviendo objetos importantes, reorganizando áreas que yo había cuidado durante años y tomando control de aspectos básicos de la casa sin consultarme, como si mi presencia fuera temporal y no parte del hogar. El dinero se volvió un tema delicado y confuso, con gastos que aparecían sin explicación y comentarios constantes sobre la necesidad de ajustar, insinuando que yo no administraba bien y que otros debían intervenir, lo cual me dejó en una posición vulnerable, obligada a justificar cada cosa mientras el control se alejaba de mis manos. Mi hijo empezó a ser usado como argumento, hablando de su bienestar como excusa para imponer decisiones que yo no compartía, mencionando rutinas, cuidados y cambios que nunca se discutieron conmigo, provocando una mezcla de rabia y miedo, porque entendí que estaban tocando el punto más sensible para mantenerme en silencio. La presión emocional se intensificó con miradas duras, silencios largos y comentarios que parecían casuales pero estaban cargados de amenaza, dejándome en claro que cualquier resistencia tendría consecuencias, aunque nadie las nombrara de forma directa, creando un clima de control que se sentía en cada rincón. Intenté reaccionar, poner límites claros, explicar que ciertas cosas no eran aceptables, pero la respuesta fue inmediata y fría, desacreditando mis palabras frente a otros y presentándome como conflictiva, logrando que el apoyo que esperaba nunca llegara y que la sensación de aislamiento se hiciera más profunda.
En medio de esa presión constante, empecé a notar detalles que confirmaban mis sospechas, como mensajes cortados, objetos fuera de lugar y actitudes que no coincidían con la versión oficial de Calma, señales claras de que algo más se estaba moviendo a escondidas mientras yo era empujada a dudar de mí misma. Un día encontré una llave que no reconocí entre mis cosas, pequeña, discreta, colocada donde no debía estar, y aunque pregunté sin acusar, la respuesta fue evasiva y acompañada de una risa incómoda, suficiente para confirmar que había secretos circulando dentro de la casa a los que yo no tenía acceso. Ese hallazgo cambió todo, porque dejó de ser una sensación para convertirse en una prueba tangible de que mi espacio ya no era completamente mío, y aunque no sabía que abría esa llave ni a dónde llevaba, entendí que representaba una invasión mayor de la que habían admitido. La humillación alcanzó un punto más cruel cuando se cuestionó mi capacidad para cuidar de mi propio hijo, sugiriendo que otras personas podían hacerlo mejor y que yo debía aceptar ayuda por el bien de todos. Un golpe bajo que me dejó sin aire y me obligó a contener las lágrimas para no darles la satisfacción de verme quebrada. Cada día se sentía más pesado que el anterior y la casa, que antes era refugio, se convirtió en un lugar donde caminaba con cuidado, midiendo palabras y gestos, consciente de que cualquier error sería usado en mi contra para reforzar la narrativa que estaban construyendo sobre mí. A pesar del miedo, algo dentro de mí empezó a cambiar, porque la acumulación de injusticias dejó de paralizarme y comenzó a despertar una claridad dura, entendiendo que callar ya no me protegía y que seguir fingiendo normalidad solo les daba más espacio para avanzar. La escalada cruel dejó claro que el conflicto ya no era emocional ni pasajero, sino una amenaza real que tocaba mi dignidad, mi estabilidad y la seguridad de mi hijo, y mientras sostenía esa llave en la mano, supe que estaba frente a una señal definitiva, una pieza que no encajaba por casualidad y que marcaba el inicio de algo que ya no podía detenerse. La claridad no llegó de golpe, sino como una corriente fría que empezó a acomodar todo lo que antes parecía confuso, porque esa llave dejó de ser solo un objeto extraño y se convirtió en una señal imposible de ignorar, obligándome a aceptar que nada de lo que estaba viviendo era casual ni producto de mi imaginación, sino parte de algo pensado con anticipación. La oportunidad de entenderlo todo apareció una tarde cualquiera, cuando la casa volvió a quedarse sola y el silencio se hizo pesado, de ese que no tranquiliza, sino que aprieta el pecho, así que aproveché para revisar con calma, sin prisa, siguiendo una intuición que ya no podía apagar, moviéndome por espacios que antes evitaba por miedo a incomodar. Cada cajón revisado confirmaba una sospecha, porque encontré papeles fuera de lugar, anotaciones que no reconocía y detalles que no tenían sentido dentro de mi rutina, hasta que una conversación guardada en un dispositivo olvidado terminó de abrirme los ojos, revelando frases sueltas, dichas con naturalidad, que hablaban de planes, tiempos y decisiones donde mi voz no existía. Escuchar esas palabras fue como recibir un golpe seco, porque ahí quedó claro que no solo me estaban desplazando poco a poco, sino que ya habían decidido por mí, hablando de mi futuro como si fuera un trámite, usando un tono frío que no dejaba espacio para dudas, entendiendo en ese instante que la amenaza era real y que mi intuición había sido la única aliada desde el principio. El engaño se volvió evidente cuando comprendí que la falsa preocupación y las críticas constantes tenían un objetivo claro: desgastarme emocionalmente para que pareciera incapaz de reaccionar, mientras se construía una versión de mí que justificara cualquier decisión tomada a mis espaldas. Y esa revelación dolió más que cualquier palabra directa, porque mostraba una traición planeada con paciencia. El miedo apareció con fuerza, pero no vino solo, porque junto a él llegó una lucidez que jamás había sentido, entendiendo que seguir callando no me protegería y que la calma fingida solo estaba facilitando que avanzaran sin resistencia. Así que por primera vez dejé de buscar excusas para explicar lo que pasaba y acepté la realidad tal como era. Pensé en mi hijo y en todo lo que estaba en juego, en su fragilidad, en su silencio atento y en esa advertencia que había cambiado el rumbo de todo, comprendiendo que no podía permitirme dudar más, porque hacerlo significaba ponerlo en riesgo. Y esa idea fue suficiente para ordenar mis pensamientos y darme una fuerza que no sabía que tenía. No hubo gritos ni confrontaciones en ese momento, solo una decisión interna, firme y silenciosa, porque entendí que reaccionar impulsivamente solo confirmaría la imagen que intentaban imponer. Así que opté por algo distinto: guardar la información, respirar hondo y empezar a pensar con claridad, como nunca antes lo había hecho. Ese fue el instante exacto en que algo se rompió por dentro,
no de forma ruidosa, sino definitiva, porque la confianza desapareció por completo y en su lugar quedó una determinación fría, consciente de que nada volvería a ser igual y de que cada paso debía darse con cuidado, pero también con valentía. Miré alrededor y vi la casa con otros ojos, ya no como un lugar seguro, sino como un escenario donde debía moverme con inteligencia, observando, escuchando y midiendo cada reacción, sabiendo que cualquier error podía costarme caro, pero también que ya no estaba dispuesta a seguir siendo la pieza más débil. En ese punto acepté una verdad que me dolió reconocer, porque entendí que había personas dispuestas a cruzar límites que yo jamás habría imaginado, y aunque esa certeza me dejó un vacío profundo, también me dio una dirección clara, la de protegerme y proteger a mi hijo sin esperar comprensión ni permiso. A partir de ahí, nada volvió a sentirse igual, porque la inocencia se perdió para siempre y fue reemplazada por una claridad dura pero necesaria, marcando el inicio de una etapa distinta, una en la que ya no sería espectadora de lo que otros decidieran, sino alguien dispuesta a actuar, aunque el camino que venía por delante fuera incierto y difícil. La soledad no llegó de golpe, se fue instalando poco a poco, porque al tomar distancia emocional empecé a notar que ya no tenía aliados dentro de mi propia casa, y esa certeza pesó más que cualquier amenaza directa, ya que descubrir que nadie estaba realmente de mi lado me obligó a enfrentar una realidad mucho más dura de lo que imaginaba. Las conversaciones cambiaron de tono conmigo, se volvieron cortantes, frías, como si hubiera cruzado una línea invisible solo por mantenerme alerta, y aunque nadie decía nada abiertamente, el ambiente se cargó de una incomodidad que me dejaba claro que mi presencia ya no era bienvenida, que algo había cambiado en la forma en que me miraban y me hablaban. Intenté buscar apoyo en quien creí que podía entenderme, pero cada intento terminó en evasivas, frases que minimizaban lo que sentía y consejos que me pedían paciencia, sugiriendo que no exagerara, que pensara en la familia, que evitara conflictos, palabras que sonaban razonables pero que en el fondo me dejaban completamente sola, porque nadie quería escuchar lo que realmente estaba pasando. La sensación de abandono se hizo más fuerte cuando noté que cualquier gesto mío era interpretado de forma negativa, mientras las acciones de otros siempre encontraban justificación, creando un desequilibrio evidente que me colocaba en una posición vulnerable, como si todo lo que hiciera confirmara una versión equivocada de mí que ya estaba circulando. Mi hijo percibió ese cambio de inmediato, volviéndose más silencioso y observador, buscando refugio en mí con una mirada que mezclaba miedo y confianza, y esa contradicción me rompía por dentro, porque sabía que debía ser fuerte para él mientras sentía que el mundo alrededor se cerraba sin darme espacio para respirar. Las discusiones ya no eran necesarias para hacerme sentir desplazada, bastaban los silencios prolongados, las decisiones tomadas sin avisar y las miradas que se cruzaban por encima de mí, dejándome fuera de conversaciones importantes, como si mi opinión ya no contara, como si mi papel dentro de la familia hubiera sido reducido a algo secundario. Intenté recordar momentos en los que me sentí apoyada, buscando fuerza en el pasado, pero incluso esos recuerdos empezaron a doler, porque contrastaban con el presente y me hacían entender lo mucho que había cambiado todo sin que yo me diera cuenta, aceptando que la confianza que creí sólida se había ido desmoronando en silencio. Hubo noches en las que me sentí completamente invisible, sentada en una habitación que ya no reconocía como mía, escuchando pasos, voces bajas y risas apagadas, preguntándome en qué momento dejé de importar y cómo llegué a ese punto sin haber hecho nada para merecerlo. El dolor emocional se volvió físico, un nudo constante en el pecho, una presión que no se iba ni siquiera cuando intentaba distraerme, porque la incertidumbre sobre el futuro y el miedo por la seguridad de mi hijo no me daban tregua, recordándome que ya no se trataba solo de mí, sino de proteger lo que más amaba. En medio de esa oscuridad apareció un recuerdo aparentemente insignificante, una imagen rápida que regresó sin aviso, relacionada con algo que había visto días antes y que en su momento no entendí, pero que ahora cobraba sentido, una pieza pequeña que encajaba con todo lo que había descubierto y que me hizo pensar que quizá aún había una salida. Esa chispa mínima no trajo alivio inmediato, pero sí me devolvió una dirección, porque entendí que aunque el mundo pareciera estar en mi contra, todavía podía observar, recordar y unir detalles que otros daban por insignificantes, sabiendo que cualquier información podía marcar la diferencia. La soledad seguía ahí, pesada y constante, pero ya no era paralizante, porque junto a ella comenzó a crecer una determinación silenciosa, la de no rendirme aunque nadie me creyera,
aunque nadie me defendiera, entendiendo que a veces la única forma de sobrevivir es confiar en uno mismo y seguir adelante incluso cuando todo parece perdido. La decisión de fingir calma fue tan difícil como necesaria, porque cada gesto debía parecer natural mientras por dentro organizaba cada pensamiento con cuidado, entendiendo que mostrar miedo o enojo solo facilitaría que siguieran avanzando, así que opté por bajar la cabeza, hablar menos y observar más, convirtiendo esa aparente debilidad en una herramienta para ganar tiempo. La rutina se volvió mi mejor disfraz, ya que seguí con mis actividades como si nada hubiera cambiado, sonriendo cuando era esperado y guardando silencio cuando la conversación se desviaba, permitiendo que creyeran que la presión había funcionado, que finalmente me había rendido, mientras yo memorizaba horarios, reacciones y pequeñas inconsistencias que antes pasaban desapercibidas. La investigación empezó con detalles simples, revisando recibos, anotando movimientos extraños y prestando atención a mensajes cortados que aparecían y desaparecían, sin confrontar a nadie, porque necesitaba entender el mapa completo antes de mover una sola pieza, sabiendo que una acusación sin respaldo podía volverse en mi contra. Encontré apoyo donde menos lo esperaba, en una vecina con la que apenas hablaba y que un día comentó algo que coincidía con mis sospechas, una observación pequeña pero reveladora que me confirmó que no estaba imaginando cosas, y aunque no entré en detalles, esa breve conversación me dio la certeza de que debía seguir adelante con más cuidado. Las noches se convirtieron en momentos de planeación silenciosa, aprovechando el descanso aparente de la casa para revisar documentos, buscar información y guardar pruebas en un lugar seguro, siempre con el corazón acelerado, pero con una claridad que no había sentido antes, porque cada dato reunido fortalecía mi determinación. Mi hijo se volvió parte de esa estrategia sin saberlo, porque su presencia constante a mi lado me ayudaba a mantener la imagen de normalidad, y al mismo tiempo me recordaba por qué no podía fallar, porque cada paso debía darse con precisión, ya que cualquier error podía ponerlo en riesgo. El fingir fragilidad tuvo un efecto inmediato, porque las actitudes confiadas regresaron y las conversaciones se volvieron más descuidadas, dejando escapar comentarios que confirmaban planes y decisiones que nunca me habían sido comunicadas, errores pequeños que se acumularon hasta formar un patrón imposible de negar. Cada palabra escuchada a escondidas, cada gesto observado desde lejos, se sumaba a una imagen cada vez más clara de lo que estaba ocurriendo, y aunque el miedo seguía presente, ya no me dominaba, porque ahora tenía un objetivo concreto: reunir suficiente información para protegerme y proteger a mi hijo. El momento más revelador llegó con una conversación que no debía escuchar y que, sin embargo, llegó a mis oídos gracias a esa falsa confianza que habían desarrollado, frases dichas con ligereza que confirmaban que el plan estaba más avanzado de lo que imaginaba, y que mi silencio había sido interpretado como aceptación. Ese error grave marcó un punto de no retorno, porque dejó al descubierto la verdadera intención detrás de todo lo que había vivido, y aunque la rabia amenazó con salir, logré contenerla, recordando que aún no era el momento, que la fuerza real estaba en esperar y usar esa información en el instante correcto. Con cada día que pasaba, la máscara de calma se hacía más pesada, pero también más efectiva, porque mientras aparentaba no entender nada, mi mente trabajaba sin descanso, conectando piezas, evaluando opciones y preparándose para el paso siguiente, consciente de que el desenlace se acercaba. Al final de esa etapa entendí que fingir debilidad no era rendirse, sino resistir con inteligencia, porque en silencio había construido un plan que no dependía de la aprobación de nadie más, solo de mi capacidad para mantener la calma y actuar en el momento preciso, sabiendo que muy pronto la verdad tendría que salir a la luz. Todo ocurrió en un día que parecía normal, con la casa en una calma engañosa y conversaciones que fluían con una naturalidad forzada que ya había aprendido a identificar, así que respiré hondo y entendí que no podía seguir esperando, porque cada minuto que pasaba aumentaba el riesgo y todo lo que había reunido necesitaba salir a la luz antes de que fuera demasiado tarde. La confrontación comenzó con una pregunta lanzada en el momento exacto, cuando ya no había manera de esquivar el tema, colocando sobre la mesa un detalle específico que solo alguien involucrado podía reconocer, mientras observaba con atención cada gesto, cada silencio prolongado y cada mirada que buscaba apoyo, confirmando que había tocado el punto correcto. La tensión se volvió pesada casi de inmediato, ya que las respuestas llegaron desordenadas y contradictorias, mostrando nerviosismo donde antes había seguridad, y ese cambio me dio la certeza de seguir adelante,
presentando la información con calma, sin levantar la voz, dejando que los hechos se acomodaran solos frente a todos. Al mostrar documentos, mensajes y anotaciones reunidas con paciencia, el ambiente se quebró de forma evidente, porque la negación inicial perdió fuerza y fue reemplazada por explicaciones torpes que no encajaban entre sí, creando un silencio incómodo que por primera vez jugó a mi favor, ya que nadie pudo desmentir lo que estaba claramente expuesto. La sensación de liberación fue intensa y profunda, no porque el problema se resolviera en ese instante, sino porque dejé de cargar sola con la verdad, viendo cómo la autoridad moral se desplazaba por unos minutos, permitiéndome respirar después de tanto tiempo de presión silenciosa y dudas impuestas. Los intentos por minimizar lo ocurrido no tardaron en aparecer, buscando restarle importancia y cambiar el enfoque hacia mis reacciones, pero ya no funcionaron, porque la atención estaba puesta en los hechos y no en interpretaciones, y cada intento de desviar la conversación solo reforzaba la gravedad de lo que había sido ocultado. La discusión subió de intensidad cuando mencioné el impacto directo que todo eso había tenido en mi hijo, hablando de su comportamiento, de su miedo constante y de la advertencia que había hecho sin entender el alcance de sus palabras, logrando que la situación dejara de ser abstracta y se volviera humana, cercana e imposible de ignorar. Las reacciones se mezclaron entre silencios largos y justificaciones apresuradas, pero lo verdaderamente importante fue que el control se rompió, aunque solo fuera por un momento, dándome el espacio para marcar límites claros y dejar en evidencia que ya no estaba dispuesta a seguir fingiendo que no veía lo que estaba pasando. Ese punto de quiebre no cerró la historia, pero cambió la dinámica por completo, porque el poder dejó de estar concentrado en un solo lado y se volvió incómodo de sostener, generando una tensión distinta, menos opresiva y más expuesta, donde ya no podían moverse con la misma libertad de antes. Una mezcla de miedo y alivio recorrió mi cuerpo, consciente de que había cruzado una línea sin retorno, pero también segura de que guardar silencio ya no era una opción, porque la verdad había salido y no podía volver a esconderse, por más intentos que hicieran para taparla. La respuesta inmediata fue un intento frío por recuperar el control mediante palabras duras y actitudes rígidas, pero algo ya había cambiado de fondo, porque me mantuve firme, sosteniendo la mirada y repitiendo con calma que nada de eso era aceptable, marcando un límite que no podían borrar con facilidad. Durante unos minutos, el ambiente se inclinó a mi favor y esa sensación de equilibrio recuperado me devolvió una parte de mí que había perdido, aunque sabía que el conflicto estaba lejos de terminar, porque esa pérdida momentánea de control solo iba a provocar una reacción más fuerte y calculada. El cierre de ese enfrentamiento llegó envuelto en un silencio pesado, cargado de resentimiento y promesas no dichas, dejándome claro que el siguiente movimiento no sería amable, pero también confirmando que ya no estaba sola con mi verdad, porque las pruebas habían hablado y no podían fingir que nada había ocurrido. Al quedarme a solas, el cuerpo empezó a temblar y la mente se llenó de pensamientos encontrados, entendiendo que ese había sido apenas el primer golpe necesario, ya que lo más difícil aún estaba por venir y el contraataque sería inevitable. Aún con todo, no hubo arrepentimiento, porque ese momento marcó la primera vez en mucho tiempo en que sentí una justicia real, aunque fuera breve, y esa sensación se convirtió en el impulso que necesitaba para enfrentar lo que seguía, sabiendo que el conflicto no había terminado, pero que jamás volvería a empezar desde el mismo lugar. La respuesta no tardó en llegar y fue mucho más silenciosa de lo que esperaba, porque el tono cambió de forma drástica y la tensión abierta se transformó en una calma dura, casi clínica, donde cada palabra parecía medida con cuidado, como si ya no buscaran convencerme, sino colocarme en una posición incómoda desde la que no pudiera moverme. Las disculpas aparecieron envueltas en lágrimas contenidas y gestos de aparente fragilidad, usando un discurso que hablaba de familia, de sacrificios y de malas interpretaciones, intentando reescribir lo ocurrido para que pareciera un malentendido provocado por mi sensibilidad, y aunque el mensaje sonaba suave, la intención era clara: hacerme dudar otra vez de mí misma frente a los demás. Las conversaciones privadas comenzaron a llenarse de advertencias disfrazadas de consejos, recordándome todo lo que podía perder si seguía insistiendo en ese tema, mencionando estabilidad, reputación y tranquilidad, palabras que parecían inofensivas pero que cargaban un peso enorme, porque dejaban claro que el siguiente paso ya no sería emocional, sino estratégico. La presión social también empezó a sentirse, con comentarios que llegaban de terceros y preguntas que no tenían sentido,
señal de que una versión distinta de la historia estaba circulando, una donde yo aparecía como alguien inestable y conflictiva, obligándome a mantener la calma para no confirmar esa imagen que estaban construyendo con cuidado. Mi hijo volvió a percibir el cambio de inmediato, acercándose más a mí y observando con una atención que dolía, como si entendiera que algo peligroso se movía otra vez bajo la superficie, y esa reacción me confirmó que el contraataque no buscaba resolver nada, sino recuperar el control perdido. Las amenazas nunca fueron directas, pero se insinuaron con suficiente claridad, usando frases que hablaban de alternativas, decisiones difíciles y hacer lo correcto, dejando la sensación constante de que cualquier paso en falso tendría consecuencias, creando un ambiente de tensión permanente que buscaba desgastarme sin levantar sospechas. Intentaron aislarme de nuevo, limitando conversaciones y tomando decisiones sin avisar, como si el enfrentamiento anterior nunca hubiera ocurrido, apostando al cansancio y a la confusión para que yo bajara la guardia, mientras fingían normalidad frente a otros con una habilidad que resultaba inquietante. La frialdad con la que actuaban confirmó algo que ya intuía, porque entendí que no estaba frente a reacciones impulsivas, sino ante un plan más amplio que ahora se movía con mayor cuidado, usando la imagen, la palabra y el silencio como herramientas para presionarme desde distintos frentes. El miedo regresó, pero ya no era paralizante, porque junto a él apareció una claridad distinta, entendiendo que ese intento por invertir la culpa era una señal de debilidad y no de fuerza, ya que solo quien pierde el control necesita reescribir la historia para sostenerse. Una pieza nueva apareció cuando escuché una conversación que no debía oír, una frase breve que hablaba de acelerar tiempos y de no dejar cabos sueltos, lo suficiente para confirmar que algo más grave se estaba preparando, algo que iba más allá de discusiones y manipulaciones. Esa revelación cambió la urgencia de todo, porque dejó claro que el peligro no había terminado y que el margen para actuar se estaba cerrando, obligándome a aceptar que la siguiente decisión no podía esperar, aunque el riesgo fuera mayor. El contraataque frío dejó una certeza imposible de ignorar, porque entendí que ya no buscaban convencerme ni callarme con palabras suaves, sino arrinconarme con miedo y presión, y esa comprensión fue clave para dar el siguiente paso, consciente de que el momento decisivo estaba cada vez más cerca y que ya no había espacio para retroceder. La decisión se tomó cuando entendí que el tiempo ya no jugaba a mi favor y que esperar solo aumentaba el riesgo, porque la presión, las advertencias disfrazadas y esa conversación escuchada al pasar dejaban claro que algo serio estaba por ejecutarse, así que reuní todo lo que había guardado y acepté que el siguiente paso debía ser firme, visible y definitivo. Busqué ayuda profesional sin anunciarlo, compartiendo la información con alguien que supo escuchar sin juzgar y que entendió la gravedad de lo que estaba pasando, revisando cada prueba con calma y explicándome opciones que hasta ese momento no había considerado, dándome una seguridad distinta, una que no dependía de emociones sino de hechos claros. El momento de enfrentar llegó en un espacio donde ya no podían controlar la narrativa, rodeados de personas que no estaban involucradas emocionalmente y que podían ver la situación con objetividad, lo que cambió por completo la dinámica, porque las palabras ya no bastaban para imponer una versión falsa cuando había documentos, mensajes y registros que hablaban por sí solos. La verdad empezó a salir en capas, primero con explicaciones confusas, luego con silencios largos y finalmente con contradicciones evidentes que dejaron al descubierto una historia muy distinta a la que habían contado, provocando una incomodidad general que se volvió imposible de ocultar mientras cada pieza encajaba frente a todos. Hablar de mi hijo fue el punto que quebró cualquier intento de control, porque explicar cómo su comportamiento había cambiado, cómo había percibido el peligro y cómo su advertencia había sido ignorada por quienes decían protegerlo dejó en evidencia una falta grave, una que no pudo justificarse ni minimizarse con palabras bonitas. La reacción fue inmediata y desordenada, pasando de la negación al enojo, del enojo a la victimización, intentando cambiar el enfoque una vez más, pero ya no funcionó, porque las pruebas estaban sobre la mesa y las decisiones empezaron a tomarse con base en hechos, no en discursos. Sentí una mezcla intensa de miedo y alivio mientras todo se desarrollaba, porque aunque el escenario era tenso, por primera vez no estaba sola ni acorralada, y esa sensación de respaldo me permitió hablar con claridad, sin gritar, sin atacar, diciendo exactamente lo que había pasado y cómo me había afectado, marcando límites que no podían ignorarse. Las consecuencias no tardaron en aparecer,
porque la versión que me había pintado como inestable se desmoronó frente a quienes ahora veían el patrón completo, entendiendo que la manipulación había sido constante y calculada, y esa comprensión cambió por completo el equilibrio de poder que tanto me había asfixiado. La confrontación alcanzó su punto más alto cuando quedó claro que las decisiones que habían planeado no solo me afectaban a mí, sino que ponían en riesgo la estabilidad de mi hijo, y ese hecho provocó una reacción inmediata de quienes tenían autoridad para intervenir, cerrando opciones que hasta ese momento habían usado como amenaza. Escuchar cómo se establecían límites claros y se tomaban medidas concretas fue un momento difícil pero necesario, porque aunque dolía ver cómo todo se derrumbaba, también confirmaba que no estaba equivocada y que mi intuición había sido correcta desde el principio, devolviéndome una confianza que creí perdida. Las miradas que antes me juzgaban cambiaron de tono, algunas llenas de sorpresa, otras de incomodidad, pero ya no tenían el poder de herirme, porque la verdad estaba expuesta y no podía volver a esconderse bajo silencios o medias palabras. Cuando todo terminó, el ambiente quedó cargado de una calma distinta, no tranquila, pero sí clara, porque cada quien entendía dónde estaba parado y qué consecuencias debía enfrentar, y aunque el proceso no había concluido del todo, el resultado ya no dependía de manipulaciones sino de hechos establecidos. Salí de ese lugar con el cuerpo cansado y la mente agitada, pero con una certeza firme, la de haber hecho lo correcto aunque el precio fuera alto, porque proteger a mi hijo y a mí misma valía cualquier incomodidad, cualquier ruptura y cualquier cambio que viniera después. Esa confrontación final no fue un acto impulsivo ni una explosión de enojo, sino el cierre de un proceso largo de observación, silencio y estrategia, demostrando que la verdadera fuerza no siempre grita, a veces espera, se prepara y habla en el momento exacto, cuando ya no puede ser ignorada. La calma que llegó después no fue inmediata ni perfecta, pero sí real, porque por primera vez en mucho tiempo pude respirar sin sentir esa presión constante en el pecho, entendiendo que aunque el camino que quedaba por delante no sería sencillo, al menos ya no estaría marcado por el miedo ni por el silencio impuesto. Las decisiones empezaron a tomar forma con claridad, estableciendo límites que antes parecían imposibles y aceptando cambios que dolían, pero que eran necesarios para recuperar la estabilidad, porque sostener una vida basada en la desconfianza ya no era una opción, y proteger a mi hijo se convirtió en la prioridad absoluta sin espacio para negociaciones. La casa dejó de sentirse como un campo de batalla y comenzó a transformarse poco a poco en un lugar distinto, más silencioso, más vacío en algunos momentos, pero también más honesto, porque aunque ciertas ausencias pesaban, ya no había miradas vigilantes ni conversaciones a medias que me obligaran a caminar con cuidado. Mi hijo empezó a cambiar de manera gradual, volviendo a encontrar espacios de tranquilidad y mostrando señales de alivio que me confirmaban que todo el esfuerzo había valido la pena, porque verlo más relajado, más presente y menos atento a los silencios me recordó que muchas veces los niños sienten lo que los adultos intentan ocultar. Las reacciones de quienes estuvieron alrededor fueron variadas, algunas de apoyo sincero, otras de distancia incómoda, pero ya no me afectaban como antes, porque entendí que no podía controlar lo que otros pensaran, solo las decisiones que tomaba para cuidar mi bienestar y el de mi hijo. Hubo momentos de tristeza profunda, inevitables al reconocer que nada volvería a ser como antes, pero esa tristeza ya no venía acompañada de culpa, porque sabía que no había provocado la situación, sino que había reaccionado ante algo que se había construido sin mi consentimiento. Aprendí a valorar el silencio de otra forma, no como una amenaza, sino como un espacio seguro donde pensar, sentir y reconstruirme, entendiendo que callar por miedo y guardar silencio por paz son cosas muy distintas, y que ahora tenía derecho a elegir la segunda. La rutina empezó a acomodarse de nuevo, con días más simples y decisiones pequeñas que devolvían una sensación de control que había perdido, como elegir horarios, organizar espacios y planear el futuro sin esa sombra constante que antes lo cubría todo. El proceso no borró las heridas de inmediato, pero sí me permitió mirarlas sin negarlas, aceptando que sanar lleva tiempo y que reconstruir la confianza empieza por uno mismo, por escuchar esa voz interna que durante mucho tiempo intenté apagar para no incomodar a otros. Con el paso de los días, entendí que la verdadera resolución no estaba solo en lo que se había expuesto o en las consecuencias visibles, sino en la claridad que había ganado, porque ahora podía identificar señales, poner límites y confiar en mi percepción sin sentir vergüenza ni duda. La vida siguió, distinta, más consciente, con menos ruido y más intención,
y aunque el recuerdo de todo lo vivido seguía presente, ya no dominaba mis pensamientos, porque había aprendido que sobrevivir también es una forma de valentía y que elegir la paz no es huir, sino avanzar con dignidad hacia algo mejor. Pasaron varios meses y la vida empezó a tomar una forma distinta, no perfecta, pero sí honesta, porque aprendí a medir el tiempo de otra manera y a no apresurar procesos que necesitan calma para sanar, entendiendo que reconstruirse no es volver a lo que era, sino crear algo nuevo con lo que quedó. La casa ya no guarda silencios pesados ni miradas que incomodan, ahora es un espacio más simple, con rutinas pequeñas que nos devuelven estabilidad, donde cada decisión se toma pensando en el bienestar y no en el miedo, y eso, aunque parezca básico, cambia todo. Mi hijo sigue siendo el mismo niño sensible y atento, pero ahora su mirada es distinta, más tranquila, como si su cuerpo hubiera dejado de estar en alerta constante, y aunque su silencio continúa, ya no se siente como una ausencia, sino como una forma propia de estar en el mundo, una que aprendí a respetar y proteger con más fuerza que nunca. A veces recuerdo aquella tarde en la cocina, la taza en mis manos y esa frase que partió mi vida en dos, y lejos de sentir dolor, siento gratitud, porque fue ahí donde entendí que escuchar a tiempo puede salvarte, incluso cuando la voz viene de donde menos lo esperas. Esta historia no trata de miedo ni de traición solamente, trata de intuición, de valentía silenciosa y de entender que nadie tiene derecho a decidir por ti ni a cruzar límites disfrazados de cariño, una lección que aprendí tarde, pero que ahora tengo clara. Si algo puedo decirle a quien escucha esto es que no ignores las señales, no te convenzas de que exageras cuando algo no se siente bien, porque el cuerpo y el corazón suelen entender antes que la mente, y callar por costumbre nunca es más valioso que hablar por dignidad. Hoy sigo adelante con menos certezas, pero con más verdad, sabiendo que protegerte no te hace egoísta y que elegir la paz, aunque implique perder personas o etapas, también es una forma de amor propio. Porque a veces, la voz que te salva no grita, solo susurra en el momento justo, y escucharla puede marcar la diferencia entre seguir atrapada o empezar de nuevo.